decía que a nuestros espectadores virtuales, espectadores, todos son espectadores, que tienen ahí en el chat el link para que contesten una encuesta, la cual es muy importante para nosotros, para saber su opinión de este evento y ver todo tipo de mejoras que podamos realizar a futuro. Invitamos en esta segunda parte a Cristian Cárdenas y Alberto Martínez, quienes nos hablarán de un proyecto de investigación aplicada de Duoc, está enfocado hacia la musicoterapia, ¿ya? Cristian Cárdenas es ingeniero civil en sonido y acústica, ¿ya? De la Universidad Vicente Pérez Rosales, fuimos compañeros de curso con Cristian. Damos la bienvenida también a Claudio Aranda, que veo que se ha conectado ahí, quien es nuestro intérprete de señas. Ahí veo ahora la cámara de Cristian. Bienvenido, Cristian. Decía que era ingeniero en civil en acústica, fuimos compañeros de la Universidad Vicente Pérez Rosales. Actualmente es docente de la UC en la sede de Viña del Mar. Está dedicado al desarrollo e implementación de proyectos de acústica, arquitectónica y acústica medioambiental. Y se dedica a proyectos que tienen que ver con los decretos 38 y 594. Junto con su desarrollo de docencia, también realiza labores, proyectos de investigación en distintos fondos concursables de sonido y el área acústica, ¿ya? Junto con Alberto Martínez, ¿ya? Quien también estudió en la Universidad Pérez Rosales. Bienvenido, Ernesto. Creo que te hice clase, Ernesto. Alberto. Perdón. Tito. Jugamos hasta la pelota, Marco. Jugamos, perdón, Alberto, dije Ernesto. Ah, pero es que en tu pantalla dice Ernesto. Ahí lo cambiaron. ¿Verdad? Ahí lo cambiaron. Jugamos fútbol también, en algún momento. ¿Sí? Bien, Alberto tiene un extenso currículum, ¿no? Como diseñador de sonido y de postproducción para cine, televisión e internet, participando en una gran cantidad de proyectos. Estuve leyendo ahí un montón de películas y series y telefilms en los cuales has participado, recibiendo incluso algunos premios como mejor sonido en premios Pedro Siena, Altazor, Fic Valdivia, innumerables trabajos de grabación de Foleys, doblajes ambientes, mezclas estéreo, Dolby 5.1, masterizaciones, etc. Ya 7 años trabajando como ingeniero de mezcla en SOO Films, ¿ya? Y también es docente de Duoc UC en Lisbon para las carreras de Ingeniería y Tecnología en Sonido, Comunicación Audiovisual. Desde el año 2014 pertenece al staff de la productora Suroeste en Viña del Mar. Y actualmente se encuentra realizando un magíster en musicoterapia en la Universidad de UNIR de España, donde estás desarrollando este proyecto del cual vienen a hablar junto con Cristian, que tiene que ver con musicoterapia para la tercera edad con problemas de insomnio. Dejo con ustedes a Cristian y Alberto. Bienvenidos. Repito un poco la modalidad. Ustedes media hora, 40 minutos de exposición. Yo después voy a transmitir las preguntas que hagan el público hacia la exposición. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. Los dejo
en la audiencia. ¿Está Cristiano ahí o no? Parece que se nos fue. Ella- Está silenciado, Cristian. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias por la presentación, Marco. Muy contento con Alberto de estar esta mañana con ustedes para poder presentar un proyecto de investigación aplicada que Duoc UC nos permitió realizar y transmitirle un poco la experiencia que tuvimos y además algunas informaciones que pudimos recabar de este proyecto que puedan servirle a lo mejor de inspiración para que ustedes también, los espectadores de este encuentro, puedan atreverse a realizar. Voy a compartir pantalla para que veamos una presentación que resume un poco este proyecto de investigación, de modo de ordenar las ideas. ¿Se ve la pantalla? ¿Me podría decir si es que se ve la pantalla compartida? Sí, perfecto. Perfecto. Gracias. Bien, el proyecto de investigación aplicada, como pueden ver el logo de Duoc ahí, que fue quienes nos permitieron obtener fondos para poder realizarlo, que hicimos en conjunto con Alberto Martínez, que ya ustedes acaban de escuchar su presentación. Ambos somos ingenieros en sonido y nuestra experiencia docente, nuestra experiencia laboral, nos permitió generar un proyecto que está relacionado con este tema que vamos a conversar, que tiene relación con la musicoterapia en adultos mayores. Esto surge una propuesta que Duoc hizo y que posteriormente, junto con el desarrollo de este proyecto, nos hicieron un video, la productora La Cantera, que también es de Duoc, que vamos a ver a continuación para resumir el proyecto. Lo que queremos es diseñar un sistema electroacústico que puedan utilizar adultos mayores en sus casas, que permita reproducir música ansiolítica, es decir, que puedan conciliar el sueño sin tener necesidad de tomar fármacos y al mismo tiempo pueda reducir algunos parámetros físicos que estamos midiendo, como son la presión arterial y el pulso, por ejemplo. Hay poca información sobre por qué se utiliza tal música y cómo. Entonces nosotros primero partimos por la génesis de esto, que es saber por qué la música relaja o sirve y cuál es la más adecuada y cómo se ocupa para las distintas técnicas de musicoterapia. Para ello hay una infinidad de piezas musicales que nosotros hemos ido probando, hemos ido experimentando con adultos mayores. Tratamos de poder, como entre comillas, hipnotizar a la persona para que se concentre y después estar en un estado de relajo. Al principio se usa música clásica de imaginería y después ya se va haciendo una cadencia hacia música más relajante. Ellos trabajan a través de lo que se denomina en musicoterapia con métodos receptivos, y es cuando el usuario no participa de manera activa en la sesión. Ellos recepcionan música a través de los audífonos. Pueden medir sintomatología básica como lo es la presión arterial o como lo es el pulso, y cómo estos dan cuenta que la música sí baja una frecuencia cardíaca para una persona que tuvo una mala semana o que durmió mal. Muchas personas que varían, llegan con la presión alta y terminan más baja. Yo soy hipertensa y siempre he tenido aquí la presión normal y me relaja, me llego a quedar dormida. Es súper gratificante tener una herramienta para ayudar a las personas directamente. He aprendido mucho de ello. Uno se encuentra con distintas personas, distintas personalidades, distintas historias. El proceso de trabajar con más de una escuela, la Escuela de Comunicación y ahora la Escuela de Salud, ha sido bien fluido. Hemos tenido el apoyo no solamente de las jefaturas de las escuelas, sino que además de las instancias mayores, que son las direcciones de las sedes. El futuro se ve bien amplio. En parte el futuro del proyecto va un poco a diseñar una metodología para poder llegar a una publicación científica o que tenga un peso científico, y así la musicoterapia se puede incluir dentro de una área de salud más real y no tan alternativa. Seguir investigando o incorporando estos sistemas que estamos desarrollando en el área de la salud a nivel hospitalario. Que se pudieran aplicar
en diferentes contextos a lo largo de Chile. Este es uno que estamos en el campo de la geriatría, pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las alteraciones de las conductas en prisiones, en el campo de la educación. Esto tiene así, pero un inmenso potencial, un inmenso potencial. Vamos a continuar con la presentación. Como pueden ver en el video, hay bastante información que resume el trabajo que hemos realizado con Alberto, y vamos a resumir, como le decía, toda la información que tenemos disponible en este ratito, en este corto tiempo, haciéndolo a través de esta presentación en PowerPoint. Primero que todo vamos a mencionar el planteamiento del problema, mencionando lo que aquí dice el texto, que en Chile las personas que tienen más de 60 años han ido en aumento, conformando actualmente un 15,6% de la población. Se estima que para el año 2025 este grupo etario sea mayor que los menores de 15 años. Según un estudio, además, un 40% de los adultos mayores reportan síntomas frecuentes de insomnio, lo que desencadena consecuencias diurnas como irritabilidad, fatiga, somnolencia diurna, cefalea, accidentes de tránsito, y específicamente se van a conocer mayores síntomas de depresión y alteración de la memoria. La acción calmante de la música, capaz de combatir la ansiedad, la tensión y el estrés, se considera una de sus aplicaciones terapéuticas más aceptadas y a través de la historia. La música sedante es de naturaleza melódica y carece de elementos rítmicos o percusivos fuertes, lo que provoca sedación física y respuestas de naturaleza más intelectual y contemplativa que física. En este contexto, la música ansiolítica puede definirse como cualquier tipo de música capaz de reducir los niveles de ansiedad. ¿Ya? Ese es el contexto. Bueno, se me escucha, ¿cierto? Bueno, Sí. Cuando planteamos este proyecto, que en el fondo era un gran desafío, empíricamente siempre hemos percibido que la música, cierta música, inclusive mucha música que nos agrada, nos puede relajar, ¿cierto? Pero nosotros estamos arraigados al mundo científico, o sea, la música en nuestra carrera como ingeniero de sonido tiene que tener algún fundamento científico, ¿ya? Y eso implica que como metodología científica tenemos que plantear una hipótesis, y esa hipótesis era realmente saber si la música funcionaba, porque uno puede colocar un audífono, te relaja, cualquier cosa, pero realmente demostrarlo es complejo, ya que son muchas variables. Entonces, partimos con esta hipótesis que era de la música ansiolítica, si puede realmente reducir los problemas de insomnio y ansiedad. Cristian. Sí. No me... Ahí sí, recién corrió la transparencia. Bueno, fíjense que dentro del proyecto nosotros tuvimos que recurrir a muchos profesionales que nos ayudasen. Este tema es complejo, requiere de múltiples profesionales que nos fueron guiando. Dentro de estos profesionales tenemos a los siguientes, las siguientes profesiones. La primera, Fabiola Macua, que sale en el video. Ella es una musicoterapeuta de la Asociación de Musicoterapeutas de Chile. Tuvimos también la participación de psiquiatras, bueno, en particular una psiquiatra, que estuvimos con ella evaluando lo que corresponde a los trastornos del sueño. Un médico anestesista del hospital de Quillota. Él obviamente pudimos establecer que existen fármacos como la benzodiazepina, que se utiliza mucho en centros hospitalarios, para poder reducir la ansiedad de pacientes que van a ser operados. Cuando las operaciones son ambulatorias, existen protocolos en los cuales los médicos, para poder
reducir la ansiedad de los pacientes, recurre a fármacos. Es como un protocolo, no se cuestiona. La dosis obviamente depende de la operación que se vaya a realizar y la edad del paciente dentro de otros factores. Pero con él pudimos establecer y trabajar juntos en que el uso de la música ansiolítica, producía efectos similares a los de los ansiolíticos, permitiendo obviamente ahondar en este tema. También utilizamos la participación de un ingeniero estadístico en bioestadística que permitiera evaluar los resultados obtenidos de la toma de muestras de, como vamos a ver o como vimos en el video, de signos vitales de los pacientes para establecer si es que había una relación entre la música y la alteración de estos signos vitales que pudiese establecer, como decía Alberto, algo objetivo, que fuese científico respecto al uso de la música en estos casos. Tuvimos que recurrir a diseñadores industriales, porque también necesitábamos un mueble donde poder cargar los dispositivos de reproductores, ciertas características que permitieran cumplir con los protocolos de higiene dentro de los establecimientos de salud, y para ello también utilizamos o participaron estos tipos de profesionales, y obviamente también los ingenieros en sonido, que somos quienes están exponiendo esta presentación. Bien. Objetivos. Sí, dale, sí, Alberto. bueno, cuando... No sé si quería agregar algo más, Cristian. No. ¿Sigo? Ya. Sí. Bueno, frente a este desafío tenemos que, y esta hipótesis tenemos que plantear obviamente nuestro objetivo, ¿ya? Y no era fácil porque son objetivos bastante ambiciosos, ¿ya? Dentro del área, ¿ya? El hecho de, bueno, primero teníamos que recopilar, buscar la información necesaria para poder hacer la selección de los estímulos sonoros, que obviamente es musical, y así poder estados de relajación. Después, bueno, después de esto, la gran como desafío era poder, y que también para nosotros era bastante, entre comillas, pensamos que era difícil, si puedes pasar la otra, Cristian, en la reducir realmente la prescripción de fármacos ansiolíticos en pacientes hospitales que se encuentran en sala de espera, en cirugía y en sala de recuperación de carácter ambulatorio. Entonces, en ese sentido, para este objetivo, obviamente teníamos el apoyo de parte del equipo, que era el médico anestesista, que obviamente nos proporcionó el acceso a ciertas instituciones médicas como hospitales, ¿ya? Y así poder realmente ver si esta música puede producir en ese proceso ya una reducción de fármacos para lo que son los procesos hospitalarios, ¿ya? Y obviamente que resultados muy positivos que vamos a ver más adelante. También necesitamos, ya, y esto es lo que menos información había, de cuál era el proceso, ¿ya? Porque dentro de la musicoterapia hay dos grandes tendencias, que es la música activa y la receptiva. Nosotros estamos trabajando netamente en el área de la musicoterapia receptiva, donde el paciente o la persona que solamente recepciona la música y no tiene una interpretación activa con respecto a ella, solamente la escucha. Y a producir de eso, y a partir de eso se pueden producir cambios tanto psicológicos como fisiológicos. Y en ese sentido había muy poca información de cómo era el proceso que hacían o el sistema electroacústico que se aplicaba, y obviamente que ahí nosotros investigamos y buscamos las mejores opciones para plantear esto, pero había que plantearlo como objetivo de cuál era el, el dispositivo. ¿Ya? Después, bueno, frente a esto también teníamos que plantear algún tipo de metodología, ¿ya? Para hacer las sesiones. O sea, no era llegar y colocar los audífonos, echar el audífono a una persona, ya había que hacer una preparación para ello, y obviamente diseñamos, uno de los objetivos era diseñar ese de protocolo de las sesiones para que obviamente tener un resultado objetivo y una medición más o menos transversal. Así que en ese sentido, necesitamos desarrollar esa metodología que va variando un poco. Ya después vamos a ver que quizás en un cierto tipo de sesiones se dice tal cosa, en otro tipo de sesiones como en el hospital es otro el protocolo. Entonces hay cosas que van variando de acuerdo a la situación.
Bueno, lo otro, Cristian. Claro, bueno, también tuvimos que proponer objetivos específicos y estos fueron relacionados ya una vez que teníamos seleccionadas las piezas musicales. Hubo que editarlas, hubo que tener una cierta relación con lo que la música terapeuta nos iba informando, tomando en cuenta su opinión, para poder eh, finalmente desarrollar una pieza musical que pudiese tener este efecto ansiolítico. Para ello, obviamente, una vez seleccionada la pieza musical, se recurrieron a software de edición para poder modificar dentro de otros aspectos la dinámica de la pieza musical, eliminando o tratando de comprimir la pieza musical de modo que los fortísimos no fuesen tan fortísimos, o que la variación de la dinámica de la señal no fuese tanta, que fuese más plana en general respecto a este parámetro acústico. Tuvimos que diseñar obviamente un sistema electroacústico o de reproducción, como muestra la imagen, que fuese cómodo, que confortable, práctico. Tenía que tener varias características, que pudiese limpiarse, que cumpliera con un protocolo de higiene dentro de los establecimientos de salud, que también fueron parte de los objetivos específicos. Para poder cargarlos, ya que se utilizaban todo el día en el hospital, tuvimos que diseñar también un sistema de multicarga. Aquí la imagen solamente referencial, el sistema implementado tenía otras características, pero para poder, una vez que los sistemas reproductores iban perdiendo su carga, tenerlos disponibles con su carga completa para seguir siendo utilizados. Llegamos a establecer, o se llegó a establecer en el hospital de Quillota un protocolo. Esto es realmente una situación muy regocijante, porque el hospital llegó a generar un protocolo. De aquí yo traje del texto del protocolo alguna parte del memorándum que se envió a todos los funcionarios del hospital, en el cual, por ejemplo, se indica que la asignación del audífono a una unidad de paciente debe ser identificado con un número, debe usarse un turbante en el paciente, debe cubrir el auricular con protector desechable, que puede adaptarse con el turbante, debe limpiarse y desinfectarse con alcohol isopropílico después de cada uso, y eso nos da una gran alegría saber que el hospital incorporó dentro de su protocolo de atención a los pacientes los audífonos que estaban siendo utilizados en este proyecto de investigación. Sí, bueno, vale señalar que en esa metodología que implantamos en el hospital, ya el hecho de la elección del audífono ayudó bastante a diseñar ese protocolo, ya que dentro de la especialización del hospital estaba involucrado el preoperatorio para personas de tercera edad que se iban a tener una operación ocular. ¿Ya? Entonces, en ese proceso, ¿ya? Los audífonos, al ser independientes, ¿ya? El hecho de que tengan una tarjeta CD que no sean Bluetooth, ya permitía que el paciente se fuera al pabellón, ya con audífonos. Nosotros estuvimos en un momento en el hospital con una persona que le estaban operando, ¿ya? Y con audífonos. Y después para el postoperatorio, en el momento de recuperación también. Entonces, sentido esa independencia, obviamente, que fue asertiva el hecho de elegir audífonos que sean en sentido independiente, porque uno se puede imaginar que la tecnología Bluetooth es la más práctica, pero para ciertas situaciones como esta, la verdad que no. Bueno, la metodología, bueno, partió la selección de la música. Yo creo que por lo menos para mí fue una de las situaciones más complejas dentro del proyecto. O sea, poder elegir música ansiolítica o que es netamente para descansar, estando uno cansado, porque esto obviamente lo teníamos que desarrollar, digamos, en horas fuera de las labores habituales, y obviamente que habíamos que elegir, para eso recurrimos mucho a bibliografía ya diseñada. Hay bastante bibliografía, la verdad, el estado del arte es inmenso en esta área, y
y en esa bibliografía encontré bastantes piezas musicales, compositores que me ayudaron a guiar un poco en la búsqueda. ¿Ya? Bueno, una vez elegí esta música, bueno, gracias a Fabiola Macua, que es la musicoterapeuta más la bibliografía, nos dio ciertos tips y características que tenía que tener la música para poder seleccionarla y que obviamente requería editarla, ¿ya? Bueno, una, que el ritmo debe ser constante, estable y lento. Obviamente tiene que ser lento, cierto, y estable sin tener muchos cambios de ritmo, obviamente que pueden alterar, digamos, estados conscientes, inconscientes del proceso entre una persona que está relajada hasta que se queda dormida, ¿ya? El compás debe ser doble o triple mientras permanezca constante, ya no, lo mismo no tener muchas variaciones, que se vaya como repitiendo, eh, también que tenga un patrón, una base rítmica y también melódica, o sea, muchas veces un tema que tiene una repetición como un motivo, ya que se va repitiendo, también ayuda a que la persona obviamente entre más en esa como hipnosis que yo hablaba en el video. ¿Ya? Bueno, en las frases musicales, pregunta y respuesta, obviamente tiene que haber una tensión, ¿ya? Y un relajo siempre en la música para producir bien el lenguaje musical, por lo tanto era imprescindible que estas obviamente tuvieran esa estructura que de pregunta y respuesta para que la atención obviamente descansara en algún momento y produciera relajo. Sí, bueno, líneas melódicas, polifónicas y texturas finas y gruesas, dentro del estudio de una de las mejores, digamos, piezas musicales o las que eran más efectivas, realmente las que tenían muchas cuerdas, contrabajos, etcétera, que llegaban a frecuencias graves, y eso también implicó que el sistema de audífono también tuviera una respuesta buena en frecuencias bajas. Ya no nos servían muchos audífonos, como por ejemplo, y en ese caso tuvimos suerte, porque elegimos audífonos que hicieran una respuesta, le creímos a las especificaciones, los trajimos y sonaban bastante bien. Después compramos otro audífono, ya que son estos que están acá, nosotros ven, ¿ya? Y también, o sea, lo bueno que tenían, por ejemplo, que se les puede sacar la batería, pero no tenían respuesta en bajo, así que no nos servían, ¿ya? Para lo que nosotros, obviamente, el objetivo que teníamos planteado. Y que obviamente era reducir la música con todo su espectro de componentes. La melodía de llevar un relato que permita acaparar la atención del oyente y reducir su sistema de alerta. Sí, en general la música siempre apunta, ¿ya? Y es mucho más efectiva cuando la persona reconoce las piezas musicales y dentro de ese reconocimiento tiene algo personal con esa música que le lleva a ciertos recuerdos, a ciertos estados. Nosotros dentro de la música, uno de los objetivos que teníamos que plantear era hacer una música transversal, que realmente le sirviera a todas las personas de la tercera edad. Y dentro de la investigación, y recurriendo de nuevo a la bibliografía, la música clásica en ese periodo, la música docta, era la más adecuada, ¿ya? Y también, después de ver los resultados, nos dimos cuenta que era el ideal, música bastante que muchas veces de la tercera edad empiezan a recordar cuando eran en su infancia, su adolescencia, cuando bailaban. Realmente la educación musical tenía que mucho ver con la relación de la música clásica, entonces las familias, etcétera, etcétera, entonces era como un gancho más o menos fácil de recurrir para que la persona realmente enfocara su concentración a este tipo de música, ¿ya? Bueno, hemos mencionado aspectos que tienen relación con el sistema de reproducción. Esta imagen corresponde a los audífonos que utilizamos nosotros, que cumplían algunos puntos, como por ejemplo que su respuesta de frecuencia, como mencionaba Alberto, fuese tal que las frecuencias bajas pudiesen ser claramente reproducidas, que el aislamiento a ruidos exteriores también tuviese un cierto nivel de aislamiento, que fueran portables. En este caso, estos audífonos tenían la posibilidad de insertar una memoria micro SD en la cual estaban las piezas musicales, de modo que no necesitábamos conectarlo a otro dispositivo reproductor o por Bluetooth, debido a que en el caso del uso de los audífonos en los centros hospitalarios, la persona primero estaba en la sala de espera, luego en la camilla era trasladada a la sala de cirugía, seguía escuchando música,
posteriormente lo sacaban de la sala de cirugía y lo llevaban a la sala de recuperación, siempre con el audífono instalado y sin necesidad de que tuviese contacto con el exterior, lo que producía todos estos efectos ansiolíticos del cual estamos conversando. Y por último, también el hecho de que la batería tuviese un tiempo de duración apropiado para los movimientos en este estudio. Todo esto obviamente siempre con el plan de mejoras que uno va descubriendo a medida que va utilizando o va avanzando en el proyecto, que obviamente hemos establecido y que cada vez puede ir mejorando. Bueno, después de desarrollar toda esta metodología que tenía que ver con las sesiones, con los audífonos, con la selección de la música, con la edición de la música, obviamente había que ya pasar al proceso de implementación. Y dentro de esa implementación, nosotros necesitamos medir los resultados, ¿ya? Y esa medición, ¿ya? En un principio, si bien partió de una forma bastante básica, como por ejemplo, o preguntarle a las personas qué es lo que les pasaba con la música, o detectar, ¿cierto?, si cerraban los ojos o una frecuencia respiratoria distinta, fue agarrando sofisticación gracias, bueno, apoyo de la Escuela de Salud, del equipo multidisciplinario que nos movió y dijo qué cosas tenemos que medir, o sea, que para poder determinar y después sacar un cálculo estadístico y decir, bueno, realmente la música produjo eso. ¿Ya? Es complejo, ya que existen muchas variables que pueden influir en el relajo de una persona, como por ejemplo el hecho de ya colocar su audífono y el silencio mismo ya produce un cierto estado distinto al natural. Por lo tanto, sacarse todas esas variables ya, y irse netamente lo concreto, el objetivo que plantear la música como sedante es complejo. ¿Ya? El mismo silencio, como decía, es un factor y obviamente que había que investigar mucho más. Dentro de lo que podemos medir, gracias también al equipamiento que viene en el hospital, pues saturación de oxígeno capilar, frecuencia cardíaca, presión arterial, ¿ya? Y cosas que tengan que ver más observación visual, como el comportamiento de la persona. ¿Ya? Vale mencionar que dentro de las, bueno, igual podemos hablar más tarde, pero dentro de las situaciones que vivimos, ya al menos personalmente yo vi la situación de un asilo de ancianos, ya de la hermana de los pobres, y donde hay muchas personas con trastornos psicológicos. Entonces, de ahí también la medición ya era otra, o sea, la medición era que una persona con Parkinson dejaba de tiritar, o una persona con trastorno de la voz, donde impulsivamente hablaba todo el tiempo y cantaba, se redujo. Entonces hay muchas cosas que medimos que están fuera de la, digamos, de la medición ya objetiva de aparatos, dispositivos de medición que obviamente están en el hospital, que son más bien de observación, ¿ya? Y eso obviamente también están dentro de, digamos, de los resultados que nosotros tuvimos a través de lo que planteamos. ¿Ya? Y sigue después. Bueno, justamente algunos de los resultados que tuvimos, y pongo como ejemplo lo que tiene relación con un estudio que hicimos con el Centro de Adultos Mayores de Quintero, que junto con la musicoterapeuta y Alberto pudimos medir estos signos vitales. La transparencia lo que nos muestra es, por ejemplo, lo que tiene relación con la frecuencia cardíaca, el promedio de la frecuencia cardíaca en 3 sesiones distintas con estos adultos mayores. En la primera sesión, como pueden ver, tenemos en verde, la segunda en azul y la tercera en amarillo, nos muestra cuál era la frecuencia cardíaca antes, durante y después de la sesión de musicoterapia. Los valores obviamente se tienen que analizar estadísticamente, pero a simple vista podemos ver que después de la sesión la tendencia es que la frecuencia cardíaca se ha reducido, lo que obviamente redunda en un estado mayor de relajación. Otros resultados importantes que también pudimos obtener
gracias al uso de estos dispositivos con música ansiolítica, fue que los pacientes que estaban en la sala de espera, en el protocolo antes de ser operados, que normalmente se les recetaba benzodiazepina para poder reducir la ansiedad antes de cualquier operación ambulatoria, podían obtener este estado de relajación sin el uso de fármacos en algunos casos, reduciendo incluso hasta un 50% el uso de estos fármacos, lo que a la larga, que también es un resultado muy positivo de este estudio, y permitía que las personas pudiesen abandonar el centro hospitalario mucho antes, es decir, desocupar las camas de los hospitales o de este hospital en el que hicimos el estudio en un menor tiempo. Esto obviamente que permite, dentro de otras causas, agilizar las intervenciones de otros pacientes que están en espera, y por otra parte, por el hecho de no haberlos tratado con medicamentos ansiolíticos, es decir, que los anestesiaban en el fondo, las personas podían irse inmediatamente después de la operación ambulatoria y no esperar aproximadamente media hora, dependiendo de la operación, ocupando la cama hasta que se le pasase el efecto ansiolítico con fármaco, lo que los hospitales por protocolo no pueden dejar a los pacientes salir en ese estado, debido a que o se pueden caer porque están medio mareados, tampoco pueden manejar porque podrían sufrir un accidente, y por lo tanto todas las implicancias positivas que tuvo el uso de musicoterapia en estos tipos de pacientes fue muy positiva. Las impresiones subjetivas como resultado también fueron consideradas. Las personas involucradas en este estudio también fueron interrogadas sobre cómo se sintieron tras haber escuchado las sesiones de musicoterapia. Y obviamente las reacciones siempre fueron en un 100% de que se sentían más relajadas y obviamente también un sentimiento de emoción al escuchar piezas musicales que, como mencionaba Alberto, podían tener algún vínculo, algún recuerdo de su niñez o de algún recuerdo de este tipo de música de la que hemos estado comentando. Desafíos. Ya este es como en la generalidad ya de todo el proyecto. Esto es lo que podemos compartirle. Como les decimos, en este cortito tiempo tuvimos que resumir mucha información, pero básicamente lo que queríamos transmitirle era cómo se desarrolló el proyecto y los resultados. Y por último, mencionarles algunos aspectos que están pendientes, que nosotros vamos a seguir desarrollando junto con Alberto, y que paso a mencionar. Voy a mencionar el primero, y es incorporar, por ejemplo, electroencefalogramas dentro de lo que es los centros hospitalarios, que nos permitan identificar con mayor precisión qué ocurre con la actividad eléctrica cuando una persona es sometida a un estímulo sonoro. Como les decíamos, estos estímulos sonoros pueden ser música, y hay una infinidad de otros estímulos sonoros que pueden causar algún efecto en las personas. Nosotros estamos tratando de abocarnos en lo que corresponde a la relajación, a la disminución de la ansiedad, porque estamos atacando a la reducción de los fármacos que producen el mismo efecto. Pero los efectos pudiesen estudiarse a través de estos dispositivos que en este momento son muy prácticos. Es un cintillo que se pone alrededor de la frente, que cae un poco hacia los pómulos, pero que podría permitir medir esta actividad cerebral o actividad eléctrica cerebral sin necesidad de estar conectado con una serie de cables, como se muestra en la imagen, o que se hacía, o que se sigue haciendo hasta en estos momentos. Ha ido evolucionando los dispositivos que miden la actividad eléctrica cerebral, que también nos permitirían, dentro de los desafíos que tenemos, poder tener mayores antecedentes objetivos de los resultados o de los efectos en las personas cuando se les emite o cuando ellos perciben un estímulo sonoro, como por ejemplo la música. Y obviamente continuar con el estudio de los efectos de
de la música ansiolítica. Bueno, dicho esto, también incorporar a más centros de salud el uso de estos sistemas, amparado obviamente con estos estudios que permitan objetivizar los resultados. Para finalizar, algunos comentarios personales. Alberto. Bueno, personalmente este proyecto, debo decirlo que causó gran impacto en mi vida. Nosotros, al menos de mi punto de vista, antes de entrar en esta investigación, tenía un concepto de la musicoterapia muy ambiguo. Quizás muchos estamos, lo asocian con respecto a lo que es un poquito el misticismo de la música oriental, de los cuencos, etcétera, etcétera. Que era un poquito la única información que teníamos de cómo afectaba eso, pero ya metiéndonos en el lado científico, y que descubrimos que, por ejemplo, la Asociación de Musicoterapeutas es anticuenco, ya, porque obviamente se habla, por ejemplo, de otras especialidades como la vibroacústica. Dentro de la musicoterapia como gran tema, ya existen varias ramas, la neuroacústica, la vibroacústica, de lo cual estudiamos obviamente para saber más, y eso produjo que nos encontrásemos con una infinidad de información científica desarrollándose en este momento y que pide más investigación, ¿ya? Pide más investigación. Quizás, por ejemplo, lo que planteamos de este análisis neuronal, que está asociado mucho a la neurociencia ahora, a la musicoterapia, ya hay artículos científicos, pero la mayoría de los artículos científicos o los papers que he leído, siempre, aparte de las conclusiones, siempre se dice al final se requiere más investigación. Por favor, investiguen más. Es un poquito lo que nos estamos planteando ahora. Producto de eso y también, y la motivación que produjo mi persona, el hecho de poder ayudar a las personas que directamente, a personas de tercera edad. Al encontrarnos con este proyecto nos encontramos con una realidad ahí, ya hay una realidad mundial que es el abandono de la tercera edad. Entonces, poder realizar una ayuda tan directa, la verdad es que es emocionante, va más allá del dinero, va más allá de ayuda que uno puede lograr, incluso más allá de ayuda médica, porque la musicoterapia llega donde la medicina no alcanza. ¿Mm? Entonces, obviamente, produce cambios muy radicales y que nosotros como parte de este proyecto recibimos el feedback de esa persona. O sea, yo me fui muchas veces saliendo del hospital, muy emocionado en mi casa, yo no podía creer que la musicoterapia era tan potente y la música era tan potente y podía producir efectos tan fisiológicos dentro de las personas. Eso obviamente me hizo explotar la cabeza, me hizo ver otro rubro del sonido que yo no había pensado, ¿ya? Y obviamente me motivó hoy día ya a realizar un máster de musicoterapia online, con todo el trabajo que tenemos, es difícil hacer, digamos, otra cosa, y también considerando que en Chile no hay ninguna pregrado o grado de musicoterapia, o sea, hay un posgrado en la Chile y sería, entonces muy poco de lo que se ha desarrollado la musicoterapia, hay en algunos centros médicos también se está desarrollando, pero falta, así que invito a todo el mundo interesado en este tema que estudie, que investigue, hay mucha bibliografía, si alguien quiere preguntar mi bibliografía, ya yo le puedo compartir, yo no puse nada en la diapo porque es mucha, y producto de eso también quise como aterrizar toda esa situación en un máster que dura un año, yo lo tomé a 2 años para poder compatibilizar con mis actividades y así poder, obviamente, realizarlo de buena forma. Así que eso, o sea, la proyección de este proyecto sigue, más allá de Duoc, nosotros como personas, como profesionales, nos motiva mucho seguir con esto, ya pretendemos ahí hacer como proyectos con Corfo, que son a 6 años, etcétera, etcétera, juntar equipos multidisciplinarios y la verdad que nos motiva bastante. Queremos cerrar un poquito rápido este capítulo, producto de la pandemia no pudimos instalar este mueble de audífono, quizás lo vamos a poder instalar en el nuevo hospital de Quillota, un hospital que está creyendo gigante, que se está construyendo. Estamos en conversaciones con el médico anestesista, que obviamente es parte de nuestro equipo, gracias a él, digamos, idea, ya que cuando se planteó este desafío a través de Duoc, ya con Cristian nos juntamos, bueno, ¿qué hacemos? Sabemos que tenemos que hacer algo del sonido para ayudar a las personas, pero a la tercera edad, para mejorar su calidad de vida, pero que justo Cristian dijo, mira, yo estuve hablando con un amigo que es médico anestesista, me está haciendo sesiones de musicoterapia, pum, y ahí dije, ya, esto es, y ahí nos fuimos por un tubo.
Pero sí hay mucha investigación, hay mucha información y queda mucho. Se está empezando a desarrollar desde los 1950 más o menos a investigar sobre la musicoterapia, ya de los efectos de la música, y sigue porque hay mucho que descubrir todavía. Eso. Bien, muy interesante. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Cristiano. Voy a transmitir algunas preguntas. Tenemos tiempo, unos 10-15 minutos para estas preguntas. Primero, unos saludos misceláneos aquí. Rey Neptuno, qué grandes, leyendas. Arancha lo ratifica, sí. Sergio Hazar, saludos, felicidades, Alberto, por estar realizando. En algún momento conversaremos. Un abrazo. Y para adelante. Ok, hay una pregunta interesante aquí, también de un alumno, dice, buena profes, una duda tiene. Dice, ¿se conoce cuál es el rango de frecuencias en el que predomina la característica ansiolítica en el oído y cerebro humano? Buena pregunta. Bueno, hay hartos estudios con respecto a eso, ya. Medir las componentes o descomponer la música o toda la información que tiene la música es complejo, ya. Es más que nada, quizás efectos con respecto al sonido está más relacionado con la vibroacústica, que tiene que ver con las vibraciones que producen conductores directamente a la zona muscular que pueden relajar a la persona. Pero siempre la música y el estudio de la musicoterapia ha tenido más efectos, ya, activo y reactivo, en la música que es personalizada. O sea, la música que a mí me relaja puede ser la que no te relaja a ti, o la música que te relaja no necesariamente me relaja a mí. ¿Ya? Es muy personal eso, y eso, por lo tanto hablamos de una terapia, musicoterapia, no es una cosa de chantar la música como un acto de magia y que las cosas cambien. Ya requiere un proceso terapéutico que obviamente va a depender del trastorno, cuál será la magnitud de ese tratamiento. Y también considerar que después del tratamiento pueden haber recaídas más adelante. Entonces hay una mantención de una terapia y un estudio que obviamente es muy personalizado y va de acuerdo a los gustos muchos de las personas. Frente a eso, siempre los gustos de la persona y lo que produce recuerdo y va a ser siempre más potente que cualquier una música transversal que nosotros pudiéramos proponer para que sea efectiva para todo el mundo. Eso no existe. Nosotros apostamos a la música clásica después de la investigación, pero había un riesgo. O sea, por ejemplo, yo me encontré con personas con trastornos en la hermanita de los pobres, que no podía, en un momento colocamos música como de pajaritos, ya, pajaritos, sonido de pajaritos, y una abuelita no podía aguantar ese sonido. O sea, el sonido de los pájaros la provocaba en shock. Imagínate que algo muy natural, como un silbido suave de los pajaritos, a una persona le puede producir otro estado nada que ver. ¿Ya? Entonces, obviamente que hay que apuntar netamente a la terapia. ¿Ya? Y es obviamente que estamos en camino de aprender de eso. Y obviamente logramos resultados con esto de la música clásica, pero no resulta con cualquiera. ¿Ya? La selección es de música pinza. Y sí te puedo decir que las frecuencias ya alrededor de 120 Hz, entre 120 hasta 40 Hz, ya funciona también mucho como frecuencias gatillantes de relajo, pero también depende del sonido, porque puede ser un bombo, como puede ser una explosión a esa frecuencia, o como puede ser un contrabajo. Y obviamente el contrabajo, ya el sentido de la cuerda, ya de ese desliz que tiene el sonido, obviamente produce mucho más efecto. Entonces, queda por investigar, hay mucha investigación y obviamente hay que descubrirlo. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la capacidad de recuerdos que tiene cada uno, el nivel experiencial. Así es. O sea, si alguien tiene algún trauma con los pajaritos porque fue atacado por los pájaros, no le va a producir relajación, sino al revés, le va a producir algún tipo de alteración. Sí, y para complementar un poco respecto a la pregunta, existen vibroacústica, como mencionaba Alberto, que tiene relación con las pulsaciones. Esta variación de una señal en amplitud, un tono que va variando en amplitud, que es esa frecuencia de la pulsación sintonizado
a una frecuencia en particular, a baja frecuencia particularmente, genera distintos cambios en el estado, en los signos vitales, en el comportamiento del estado cerebral, cambios en los estados alfa, beta, gamma que tiene el cerebro, utilizando ese tipo de señales o de estímulos sonoros, que se llaman pulsaciones. Okay. Pedro Herrera da saludos y gracias por compartir este interesante proyecto, y pregunta si tienen pensado tratar en personas de menor edad para cosas como estresión o algún trastorno del sueño. Mira, este proyecto, si bien está enfocado a la tercera edad, personalmente como profesionales, obviamente estamos descubriendo otras áreas, ya desde la música hacia la fibromialgia, parálisis cerebral, educación, ya sistemas cognitivos, de nanotología, de la infancia, de todo la verdad que la musicoterapia abarca todas las etapas para todos los tipos de personas y para cualquier tipo de trastorno. Ya, yo creo que en el futuro ya de la musicoterapia va más a integrarla dentro de nuestra cotidianidad educacional desde la infancia. O sea, la música debería estar arraigada como lenguaje, como un sistema de expresión y canalización desde que nacemos, ¿ya? Desde el canto. ¿Ya? De hecho, cuando estudié la vibroacústica, por ejemplo, y saber por qué, digamos, las vibraciones producían ese tipo de beneficio, más que nada es porque la vibración produce que el sistema del líquido encefalorraquídeo esté más limpio y produce una mejor sinapsis, ¿ya? Y entonces es una ayuda indirecta completamente. Y por lo tanto, imagínate toda la cantidad de información que hay. Ni hablar de las cosas que se han hecho con sonido con respecto a cosas que no son beneficiosas, sino al revés, cosas que son perjudiciales. Hoy en día se ocupan sonido para control de masa, ni hablar de lo que han hecho los nazis, los rusos con respecto al sonido, hay mucha información ahí escondida también. Entonces, obviamente que queda mucho por investigar y eso, o sea, lo importante es poder, digamos, completar este conocimiento. Sí, y mencionar, sí, por último mencionar simplemente que lo que con Alberto hemos descubierto en el desarrollo de este proyecto es que realmente falta mucha investigación. Falta todos los estudios, como mencionaba Alberto, proponen a la persona que lee los papers que por favor sigan investigando, porque es un tema que realmente dista mucho de tener información objetiva. Casi siempre se utilizan dispositivos que no se explica cómo fueron desarrollados, o dice que se ocupa música que no se dice cuál es. O sea, hay mucha información que es vaga, y por lo tanto lo que estamos haciendo nosotros es justamente tratar de explicar claramente qué es lo que estamos usando, cómo lo estamos usando, midiendo esos parámetros como para poder objetivizar un poco los estudios. Pero en realidad está abierto, hay mucha falta de información, así que bueno, eso es lo que mencionaba yo al comienzo de esta presentación, de invitarlos a investigar en esta área y obviamente incluir a otros rangos etarios, como preguntaban, que puedan salir obviamente beneficiados de estos estudios. Imagínate sí, que, por ejemplo, hace poco estuve integrando un taller que estoy colado porque solamente para musicoterapeuta y me metí ahí, de hecho conocí a algún par de musicoterapeutas y realmente me impactó los resultados, o sea, de personas que han estado en estado de coma con daño neurológico que han sido reactivados a través de la música, o sea, todos los intentos médicos que había hecho posible y la persona reaccionaria habían fracasado. Llegó una enfermera o alguien con conocimiento de musicoterapia, empezó a tararear una música que sabía que le gustaba a la persona y la persona empezó a mover los dedos y empezó a reaccionar. A ese nivel de área podemos llegar, o sea, de lo que es la infancia, la educación. Ahí Fabiola hablaba de lo que podíamos producir, digamos, en las cárceles, la baja de la ansiedad que se produce en ámbitos violentos, ¿ya? Y hasta lo que es la reactivación neuronal de una persona que obviamente se va inicialmente por perdida. Entonces, obviamente que es un campo muy, muy amplio. Sí, bueno, en relación a eso hay varias preguntas que se refieren al tipo de composición, las características que tiene la pieza musical para ser considerada ansiolítica.
qué tipo de canciones seleccionan ustedes. Y, por ejemplo, algunos comentan ahí acerca si hay utilización de cuencos tibetanos, ¿ya? Como incorporación de nuevas sonoridades para este proyecto de musicoterapia. Hay como que resumí tres preguntas que tienen relación mucho como el tipo de música de composición o de instrumentación. O si pueden tener algún ejemplo, algo, no sé. Sí, mira, está dentro de la presentación, se mostró dentro de los objetivos, ese encuentro de la transparencia, en donde se muestra cuáles son las características que la musicoterapeuta nos compartió para que nosotros nos guiáramos respecto a esa pregunta. Entonces, no sé si se ve la pantalla en este momento que estoy compartiendo. Sí. ¿Sí? Sí, ya. Se ve. Ya, esos son los parámetros que deben tener las piezas musicales en este estudio, como les decíamos, tratando de que la música fuese ansiolítica, que produjese relajo. Ritmos debe ser constante, estable, lento, relacionado con el número de compases, que tienen que tener una base rítmica que se repita, deben dividirse en pregunta y respuesta, como habíamos mencionado. Ahí hay un cúmulo de tips que la musicoterapeuta nos guió, nos dio para guiarnos y que nosotros utilizamos para poder seleccionar piezas musicales. Ya, perfecto. ¿Sí? Bueno, algunos ejemplos de la música que nosotros escogimos, bueno, está Tchaikovsky, ¿ya? Wall of the Flowers, ¿ya? Strauss, ¿ya? El Emperor Waltz, el emperador, Mozart, Romance Andante, Beethoven, ¿ya? Chopin, unas nocturnas muy bonitas, la novena, ¿ya? Bueno, Beethoven, Chopin, Handel, Strauss, Tchaikovsky, digo, ¿ya? Conocí a compositores más modernos que también sirvían mucho, ¿ya? Por ejemplo, hay uno que es como del principio del 900, del siglo XIX, ¿ya? Que es Boccherini. ¿Ya? Boccherini a mí como compositor me encantó, muy ideal para esta música porque obviamente es como un Mozart moderno, ¿ya? Que ocupa muchas cuerdas, muchos contrabajos y eso obviamente que ayuda para una selección. ¿Mm? Eso. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas más. Lamentablemente hay muchas más, no las podemos hacer todas. Tratando de resumir varias en una, Hernando Benítez nos escribe desde Bogotá, Colombia, ¿ya? Y pregunta si hay algún tipo de trabajos o estudios específicamente con personas con Asperger y o autismo. Sí hay cualquier cantidad de información de Asperger y autismo y la musicoterapia involucrada en esa. Y la verdad que es maravilloso, ya cómo funciona, cómo puede calmar la ansiedad de personas que obviamente les es difícil controlar ese trastorno y obviamente que también en todo aspecto, no solamente a nivel, digamos, de trastorno, sino a nivel educacional, cómo la persona puede llegar a niveles de concentración, de memoria, ¿ya? Y estados obviamente emocionales que permitan una abertura más hacia la sociedad, sobre todo en esa patología que es tan cerrada, ya que obviamente permite que donde el lenguaje está bien limitado con respecto a lo externo, logra, ya sobre todo con la familia, ya un apoyo, una integración mucho más a su terapia, a su tratamiento y a su diario vivir, obviamente que está inmerso en la sociedad. Así que Okay. sí hay. Okay. ¿Qué modelo de musicoterapia emplearon? Bredesen, conductista, analítico, etc. Hoy en día hablar de una tendencia psicológica como eso es como cerrarse un poquito. Hoy en día la psicología ya y la psicopatología es ecléctica, como que agarra bastante elementos ya del psicoanálisis, de la vía medicina también, ya distintas enfoques y áreas de la fuga para amoldarla, digamos, a las necesidades del paciente. Ya un paciente puede necesitar
ya aspectos más psicológicos dentro de su tratamiento, y otro puede ser más medicinales o psicoanalíticos, etcétera, etcétera. Entonces, no hay como un cierre ya con respecto a esa área, sobre todo la psicología, para aplicar la musicoterapia. Toman varias Lo que sí corrientes. podemos dividir solamente que la música receptiva y activa. Obviamente que la música activa, por ejemplo, es que hay una persona, un paciente en un hospital que tiene inmovilidad, que no tiene ganas de moverse ni nada, ni de alimentarse nada, va un pequeño grupito musical de 1 o 2 personas o 3 personas a tocarle una pieza que él reconozca, y ya con la persona que se pare y aplaude, ya un avance médico que ningún medicamento lo puede lograr. ¿Ya? Entonces ese estímulo que provoca la música, ya, desde el punto de vista psicológico, es obviamente gigante. Bien, y vamos a la última pregunta. Resume también varias. Saludos de Rodrigo Saldaño ahí. Cristian Cárdenas lo debe conocer. Sí, un gran saludo para Rodrigo. ¿Ya? Preguntan ahí él y otras personas si han pensado en trasladar este estudio más allá del uso en un hospital, sino como llevarlo a un uso más doméstico, en las casas, de qué manera se puede tener acceso como a canciones seleccionadas, como para autoterapiarse. Sí, oye, qué buena pregunta, porque eso fue lo primero que nosotros intentamos implementar, pero era una idea muy loca, utilizando las nubes de información que hay en estos momentos, que uno pudiese a través de un dispositivo, ya sea un audífono o tener un dispositivo que pudiese tener unos parlantes en la cama. Vimos hasta almohadas que tenían audífonos, chones que vibraban con música. Hay una infinidad de dispositivos que permiten transmitir vibraciones y música. Estuvimos analizando todo eso y llegar al punto de poder siempre estábamos pensando en adultos mayores, pero obviamente que cualquier persona que quisiese dormirse plácidamente escuchando música, como terapia, no cualquier música, sino que aquella que permitiese reducir los estados de ansiedad, pudiese hacerlo en su casa. Eso fue algo que nosotros pensamos al principio, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer que una persona tenga un número determinado de piezas musicales que produjesen este efecto, que no tuviese que hacer nada más que acostarse, porque genera ansiedad tener que buscar en un celular la música, o que de repente o sea, hay varias cosas que teníamos que sortear para que la persona se acostara, apretara un botón y que ese dispositivo se conectase a una información que está en una nube, que reconociera quién es, que reconociera, ya, este usuario está solicitando la música para dormir, y que solamente con ese pulsar un botón, la música comenzase a reproducirse, y que incluso nosotros pensamos, cuando la persona ya empezara a bajar su ritmo cardíaco, hubiese algún sensor que permitiera que la música empezase a bajar de nivel, de modo que la persona, cuando ya pudiese alcanzar un estado de somnolencia o se quedase dormido, la música se apagase. Hasta esa ola nos fuimos con Alberto. Todo eso obviamente son ideas que pudiesen llegarse a implementar, pero ojalá que en algún momento la tecnología me parece que está. Sí, yo creo que tal vez es el desarrollo de una aplicación. Exactamente. Para celular, que desde que están los playlists ahí, y exacto, también pueda monitorear a través del micrófono tu respiración. Exacto. Pudiera hacer un loop ahí. De hecho, incluso que contenga algún algoritmo que pueda modificar el ritmo de la música, de hecho, de bajar de tono o de bajar de ritmo. Ya, sí, porque hay aplicaciones que monitorean el ritmo de tu respiración y los ruidos que tú haces cuando te estás quedando dormido, digamos, monitorean tu sueño finalmente. O sea, esto, adosarle los plays de música que se vayan modificando a medida que tu ritmo cardíaco y de sueño, ahí está más o menos la idea. A partir de esa como interrogante surgieron bastantes conocimientos nuevos. Por ejemplo, aprendimos que no era, por ejemplo, bueno taparse el oído en la noche. Nosotros producimos cerumen, hay humedad, taparse el oído en la noche nos puede producir algún tipo de infección adentro o una complicación auditiva. ¿Ya? O el mismo silencio. Nosotros, si no estamos acostumbrados a ese silencio, el silencio excesivo también nos puede activar, nos puede despertar. Entonces, hay un sinfín de, obviamente, cosas que podemos ya descubrir. Sí,
todo nuestra imaginación ya y nuestro interés va también no solamente para lo que hemos investigado, sino para toda la área, y obviamente ojalá algún día se pueda implementar en la vida cotidiana de todos, y así también, ¿cuántas personas ustedes conocen que toman pastillas para dormir? Ya para poder bajar eso, ya sería obviamente un gran avance. Sí, ese era el Bueno. objetivo. Bueno, podríamos estar aquí mucho rato, pero tenemos que continuar con el programa. Damos las gracias a Alberto y a Cristian. Un tremendo placer de tenerlos acá, un agrado y un gran interés en este tema muy amplio y muy interesante, que tiene infinitas aristas para desarrollar, ¿ya? Creo que es algo que está bien en pañales y hay un mundo que explorar y muchas cosas que hacer ahí. Así que un aplauso así como virtual Muchas gracias. de toda Muchas la gracias. audiencia. Muchas Y gracias. les agradezco mucho la participación. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación a Soma y muchas gracias a los espectadores que están conectados. Sí, un saludo a toda la comunidad Duoc, a todos. Muchas gracias por escuchar. Bien, a toda esa comunidad les recuerdo de que ahí en el chat está un link para contestar la encuesta. Es importante para nosotros saber qué perciben de este evento, qué cosas podemos mejorar. Además de otro link que está un poco más arriba, esto está siendo publicado en el chat y también para la gente que está conectada en YouTube, donde pueden revisar nuevamente todas estas charlas. Quedan ahí permanentemente de todo este evento SOMAS en su 15ª versión.